a este canal de filosofía. Me da mucho gusto que me puedan ir acompañando en esta historia de la filosofía y ya nos vamos a remontar en lo que es la filosofía de la Edad Media o llamada la filosofía escolástica y nos vamos a ir ubicando a partir del siglo XI con un filósofo que se llama San Anselmo de Canterbury y las pruebas de la existencia de Dios. Y ya haciendo deducciones y comentando que la propia escolástica se llamaba las siete artes liberales, el trivium, gramática, retórica y dialéctica, y quadrivium, aritmética, geometría, astronomía y música. Eran las materias que se daban en las instituciones educativas de la Edad Media, por el cual se iba haciendo deducciones, pero también se iba tratando de reafirmar la fe, justificándolo y sobre todo dando ciertas respuestas y tratar de explicar de dónde viene el mundo y sobre todo si realmente existe ese ser supremo llamado Dios. Pues bien, el tema de ahora se va a llamar así, San Anselmo de Canterbury y las pruebas de la existencia de Dios. Bien, Anselmo de Austa, el primer auténtico escolástico, nacido en el 1033 en una comunidad cerca de Italia, en el seno de una familia noble. Su familia tenía posibilidades económicas y gracias a ese apoyo familiar pudo ir estudiando filosofía, que era entonces una de las carreras de demanda en el siglo XI, y también fue organizando lo que eran las ideas de la misma teología. Lamentablemente, en ese proceso ya de ir buscando esa vocación del estudio de la filosofía, de la teología, eh, muere su madre y a raíz de pues, de ese evento triste, desafortunado, el propio Anselmo, pues se va de casa, le dice a su padre, me quiero retirar de aquí de la casa, voy a ir buscando mi vocación, y se va de casa y va por diferentes monasterios, recordando que la palabra monasterio significa en latín monos, solitario. De ahí viene la palabra monasterio, es decir, estás en comunidad, pero estás solo, reflexionando, orando, meditando y parte de ese seguimiento que se daba. Recordando también que los monasterios eran los centros culturales de la época de la Edad Media. Como tal, estamos hablando del siglo XI, ya después de 200 años, ya se van a dar las universidades, pero en ese entonces el único lugar donde se podía uno adquirir la cultura, el aprendizaje, era en los monasterios. Pues bien, tuvo de peregrino en diversos monasterios y ya encontrando, se podría decir, esa vocación, ingresa al monasterio benedictino de, de Bec en Normandía. Ahí inicia como un hermano, inicia su formación de filosofía, de teología, y sabemos muy bien que inició como simple monje, después como prior y como abad, que es, sabemos que este orden de los benedictinos de San Benito Abad, hay como la posibilidad de ir escalando de forma vertical, llegar a prior o abad. Sin duda, el propio Anselmo fue demostrando una gran capacidad intelectual, demostrativa y sobre todo tratando de ir defendiendo su propia fe y la fe que en ese entonces, en la parte de la Edad Media, se estaba dando, recordando que la filosofía de este tiempo de la escolástica no es una filosofía como lo conocemos ahora. Era una filosofía totalmente enfocada en la metafísica. Esa metafísica que en su momento le llamó filosofía primera Aristóteles, luego el propio Andrónico de Rodas le llamó metafísica después de la física. Todo esto de la Edad Media era una reflexión hacia Dios. Por lo tanto, el sufrimiento humano, las comunidades, las relaciones entre hombre y mujer, no se daba, no era como el punto central del estudio de la filosofía.
Por ello existe algunas personas que rechazan la filosofía medieval, que dicen que no hubo filosofía, pero desde mi punto de vista les demuestro y les quiero decir que sí hubo filosofía y es muy interesante reflexionar sobre este punto de vista. Bien, a partir de 1076 a 1077 escribe sus obras famosas. Una de ellas se llamó el Monologión, es decir, soliloquios. Aquí en esta obra realiza las pruebas de la existencia de Dios, que ahorita lo vamos a ver. Y también tenemos el proslogión, que es igual un coloquio y de igual forma trata de demostrar por medio de la razón la existencia de un ser superior llamado Dios. Ese tipo de argumentación ya lo vamos a ver cuando veamos la época de oro de la propia filosofía escolástica con Santo Tomás de Aquino, las 5 vías de la existencia de Dios. Bien, después de su elección como abad en 1078, escribió el de Gramática. Este escrito de la propia gramática, al igual que los escritos anteriores, va de la mano con dejar un testimonio vivo, racional, pero también de fe sobre la búsqueda de todo filósofo de la época de la Edad Media. Tenemos también las obras de Veritatis, llamado en español La Verdad. Tenemos también de Libertati Arbitri, la libertad del arbitrio. Entonces, aquí tenemos este tipo de arbitri, el concepto donde va a hablar sobre la concepción de la libertad. También tenemos el de Casa Diaboli o el concepto de la caída del diablo. También tiene otro escrito, el propio Anselmo, Casu Diaboli, Casa Diabolic, la caída del diablo. Y ya a raíz de estos escritos, de ese trabajo metódico, eh, es nombrado más tarde arzobispo de Canterbury en Inglaterra. Ahí sabemos muy bien que Inglaterra todavía no era la cuna de esa revolución que se va a llamar en el siglo XVI con el propio Martín Lutero, más adelante Juan Calvino, con la reforma luterana, donde ya el Papa ya no es la autoridad suprema de la Iglesia Católica, sino se divide, hay divisiones. Pues en ese entonces Inglaterra pertenecía al catolicismo, ahí estuvo el propio Anselmo, que es para el cristianismo católico San Anselmo. Y sabemos muy bien que tuvo que batallar durante largo tiempo con Guillermo II, el Rojo, como se le llamaba, y con su sucesor Enrique, acerca de la cuestión de las investiduras eclesiásticas. A esto se le llama toda la parte litúrgica de la Constitución, de todo lo ritual, la parte de lo que compone la, la parte eclesiástica, eucarística. Bien, ahí inició la redacción del Cur Deus Homo. ¿Por qué Dios se hizo hombre? Otro texto teológico también, pero no perdamos de vista que también tuvo intereses dentro de la filosofía. Eh, Sabemos que murió el 21 de abril de 1109, después de haber dejado o haber descrito ciertas ideas que sin duda nos pueden ayudar para pensar nuestro tiempo. Bien, vamos a ver sus doctrinas de Anselmo o San Anselmo de Canterbury. Bien, las doctrinas, ¿en qué va su argumentación? Va en la siguiente: las pruebas de la existencia de Dios. Y eso es importante no perder de vista las anotaciones que hace Anselmo, el filósofo. Dice, una cosa es hablar de la existencia de Dios y otra muy distinta es hablar sobre su naturaleza. Sin duda, una cosa es argumentar sobre la existencia de Dios, sobre el punto de que uno puede decir, bueno, Dios ha dejado algunas pistas en la naturaleza, en el ser humano, en el cosmos. Podemos hacer deducciones, seas creyente o no, seas filósofo creyente o no. Podemos decir que el mundo está
ordenado. El mundo tiene cierto origen. ¿De dónde viene todo? Por lo tanto, dice el propio San Anselmo, es difícil y es imposible para la mente humana poder saber sobre la naturaleza de Dios. Mejor empecemos a estudiar sobre la existencia de Dios, que es posible para la propia mente humana. Muy bien, así va argumentando. También dice, una cosa es preguntarse si existe algo y otra diferente es preguntarse en qué consiste ese algo, en qué consiste esa res, esa cosa, que lo vamos a ver ya en la filosofía con René Descartes del siglo XVII. Bien, vamos con las pruebas de la existencia de Dios. Pruebas a posteriori, es decir, ya la causa final, después. Dice, muestra cómo desde el mundo se llega hasta Dios. Vamos con la primera prueba que va de la mano con en la consideración. Dice San Anselmo, si las cosas son buenas, existe la bondad absoluta. Aquí vemos y va de la mano con la concepción del bonus, de lo bueno. Si en el mundo existe aspectos de bondad, generalidades que van encaminado para poder hacer un bien, dice San Anselmo que debe de haber y debe de existir un bien absoluto que no sea imperfecto, que sea sublime, que sea lo mejor posible. Y podemos reflexionar, ¿por qué el mundo no se ha ido al caos? ¿Por qué el mundo sigue teniendo cierto orden? ¿Por qué cuidamos la vida? ¿Por qué cuidamos a las personas inocentes? ¿Por qué protegemos nuestra existencia? Eso es un bien. ¿De dónde viene ese bien? Es lo que dice San Anselmo, cada uno realizará su propio cuestionamiento sobre la propia existencia de Dios. Esa es la primera vía. Segunda vía consiste en la idea de grandeza. La diversidad de tal grandeza, existe una grandeza absoluta. Aquí sin duda San Anselmo, el filósofo del siglo XI, dice que cuando vemos montañas, cuando vemos la naturaleza o las grandes construcciones humanas, nos damos cuenta que hay cierta maravilla, pero si podemos observar más allá, claro está, San Anselmo no se pregunta sobre un tema del cosmos, pero lo podemos traer a este tiempo y reflexionar, bueno, existe cierta grandeza en todo el universo, en los seres humanos, debe de haber alguien que tenga esa grandeza totalmente absoluta. Eso es la segunda vía de la existencia de Dios. Tercera vía, dice, todo lo que es existe en virtud de algo o en virtud de nada. Aquí prácticamente llega a afirmar San Anselmo que de nada no sale absolutamente nada. En temas de aspectos finitos, claro está que tomando como la concepción de la propia filosofía de la escolástica, ellos afirman que Dios hizo todo de la nada, pero porque Dios es Dios, se afirma. Por lo tanto, entre los seres finitos no puede surgir algo de la nada, dice Anselmo en la tercera vía. Pero toda esta argumentación de esta primera, segunda y tercera argumentación dice así, pero nada existe en virtud de nada, nada viene de la nada, como les había dicho. Esas tres argumentaciones iba a generar también mucha controversia porque iba a existir grupos, sociedades que no iban a entender la argumentación. Por ello vamos a ver ahorita el siguiente argumentación. Bien, vamos con la cuarta vía de la existencia de Dios. Se extrae de los grados de perfección, una perfección primera y una perfección absoluta. Este tipo de grados ya lo vamos a ver en las cinco vías de la existencia de Dios en Santo Tomás de Aquino, donde habla sobre los grados de ontología, los grados de perfección ontológico. Es decir, pones una piedra al lado de una flor, ¿cuál de ellas tiene mayor perfección ontológica? Es claro que la flor.
Si pones una flor, por ejemplo, con un ser humano, ¿quién tiene mayor perfección? A eso va lo que dice el propio San Anselmo, el concepto de la perfección absoluta. Pero a raíz de estas cuatro argumentaciones, cuatro descripciones, eh, él se preguntó, bueno, va a haber también personas que no van a entender qué significa lo que estoy tratando de decir. Pues bien, a raíz de esto, eh, por ello escribió el libro, el Proslogión, donde viene otro camino para demostrar la existencia de Dios. Vamos a ver cuál es ese camino. Dice así, la prueba a priori o argumento ontológico a priori, antes de. La posterior es un hecho ya, la priori siempre será algo que va a pasar a priori. Va con la siguiente argumentación, dice, Dios es aquello de lo cual nada más grande puede pensarse. Icu maius cogitare niquit, como se dice en latín. Dice San Anselmo que yo no puedo pensar algo mayor que Dios. Dios es como el pensamiento supremo en mi mente. Aunque yo quiera pensar algo mayor que Él, siempre termino pensando en Dios. Ahora sabemos que el propio ateo, la mayoría de los ateos, se basa en la argumentación en Dios, aún afirmando, diciendo, bueno, Dios no existe, siguen todavía pensando en Dios. Es lo que dice San Anselmo. Pero al final de esta argumentación hubo por ahí un discípulo del propio San Anselmo que no estuvo de acuerdo con su profesor. Este pensador fue el monje Gaudilón, que llegó a decir, bueno, prácticamente en su texto, él escribió un libro, el propio Gaudilón, en contra de su profesor San Anselmo, llamado Liber Pro Incipienti, donde dice, bueno, yo puedo pensar una isla de las grandes maravillas y que sea la más grande de todas. Y argumenta de la siguiente manera, no basta con poseer una idea para que se pueda afirmar la realidad objetiva de esta. Dice este monje que la idea de grandeza de Dios no necesariamente significa que exista. Yo puedo tener una idea fantástica de un objeto o de un sujeto, pero no necesariamente significa que ese argumento es totalmente verdadero, ¿no? Por eso llegó a decir, si yo pienso una isla gigantesca con las mayores riquezas, etcétera. Luego va el propio San Anselmo, va a refutar esta idea de su discípulo y dice, bueno, tú haces una comparación totalmente material de una isla, pero yo sigo afirmando que Dios no se puede pensar algo mayor que Dios. Eso es parte de la argumentación del concepto de la existencia de Dios. Sin duda alguna podemos decir, bueno, ¿en qué momento tenemos la idea de Dios? Alguien nos ha transmitido esa idea, en efecto, pero ese alguien, ¿quién más se lo transmitió? Tiene que haber un principio y un comienzo de todo. ¿De dónde viene la idea de Dios? Eso es lo que dice San Anselmo de Canterbury. Una vez dando estas argumentaciones, estas vías de la existencia de Dios, también reflexionó sobre el tema de Dios y el hombre y hablaba sobre el tema de la libertad. Y aquí lo hemos argumentado en este canal de filosofía y hemos dicho que la libertad se asocia con la voluntad. No puede haber libertad sin voluntad personal, pero también la libertad siempre va a generar riesgos. Cuando nos movemos, cuando queremos hacer algo, siempre va a existir riesgos. Por eso dice San Anselmo, la libertad es actuar con rectitud, porque uno puede caer como una esclava de los vicios. Haciendo esta comparación, me parece que todo el mundo quiere ser libre en este mundo postmoderno, pero muchos no quieren ser responsables de esas causas. Cuando existe movimiento de la libertad, también hay consecuencias. Eso es lo que dice San Anselmo del siglo XI. Pero también reflexionó sobre el tema de la razón en el seno de la fe, recordando que la filosofía en este tiempo de la escolástica, en este periodo, era más que una aliada sustancial para la argumentación. Muy bien, citando un poco a San Anselmo,
dice así en lo siguiente con respecto a la razón en el seno de la fe. En el prólogo al proslogión, en el prólogo al proslogión dice, Anselmo invoca a Dios de esta forma. Señor, no trato de profundizar en tus misterios, porque mi inteligencia no es la adecuada para ello, pero deseo comprender un poco de tu verdad, que mi corazón ya cree y ama. Y precisamente dentro de esta argumentación de San Anselmo dice, creo para entender, no quiero entender para creer. Esa es la argumentación, sobre todo que la fe siempre va a buscar la inteligencia, al igual que la propia inteligencia busca la misma fe. Como pueden observar, San Anselmo de Canterbury trató desde su realidad argumentar y sobre todo defender su propia fe, haciendo preguntas desde el siglo XXI. ¿Qué tan seguro estamos de que existe un ser superior y que ordena todo el universo? La filosofía muchas veces se está conformada o se conforma de muchas preguntas, pero pocas respuestas. ¿Realmente estaremos totalmente de acuerdo en decir que solamente existe una nada, pero esa nada en algún momento no puede surgir algo? ¿Realmente existirá Dios? Esa es la pregunta que hace el propio San Anselmo de Canterbury y responde firmemente. Muy bien, en su momento este pensador generó también mucha reflexión a lo largo de todo el proceso de la Edad Media, también de la filosofía moderna, como el propio Santo Tomás de Aquino, que menciona en su Suma contra los Gentiles, menciona esta argumentación de San Anselmo, también San Buenaventura, el filósofo franciscano, también otro teólogo luterano llamado Karl Barth, también va a llevar a cabo en el siglo XX todas las ideas del propio San Anselmo. Dice Karl Barth que el propio San Anselmo escribe así porque ya cree. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera creído? ¿Cómo hubiera sido su argumentación? Eso queda prácticamente en el periodo de la misma filosofía. Pues bien, me dio mucho gusto que me puedan acompañar en estas ideas de filosofía. Estamos ya en la filosofía de la Edad Media. Vamos a ir poco a poco caminando. Llegaremos a un momento que hablaremos ya de Martin Heidegger, hablaremos de el propio Levi Strauss, el propio Edmund Husserl con la fenomenología, con Hannah Arendt y con la filosofía ya muy, muy contemporánea, Fernando Savater, Jules Hahn y todos aquellos filósofos que nos ha ayudado a pensar, pero también filósofos muy controvertidos, como la propia Judith Butler. Muy bien, les agradezco que me puedan ir acompañando y me despido y nos veremos pronto.